son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 485 millones de pesos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Chacra TV Noticias. Algunos de los temas que estaremos ampliando son los siguientes. Se puso en marcha el segundo consorcio de gestión integrada de cuencas hídricas en Córdoba. Se trata de un proyecto que busca conducir los excesos hídricos sobre 1.680.000 hectáreas de la zona central de la provincia. En la localidad de Oncativo, en Córdoba, es donde se puso en marcha este segundo consorcio de gestión, un ente que tendrá como objetivo promover el manejo coordinado y racional de los recursos naturales de la región. La digitalización ya impulsa un nuevo paradigma en el negocio de fertilizantes en la Argentina. La logística es un aspecto clave de la cadena de producción de alimentos que incluye a los fertilizantes. Justamente en esa industria está en marcha un acelerado proceso de digitalización que está permitiendo una gestión mucho más eficiente de los camiones y sus cargas en fábricas, plantas y puertos de todo el país. Córdoba tuvo su peor campaña de garbanzo en los últimos 10 años con solo 29.000 hectáreas. Tras el crecimiento del área sembrada y producción de garbanzo en los últimos tiempos en la provincia de Córdoba, el cultivo ha transitado en las dos campañas pasadas un retroceso significativo que culmina en este año 2021, que se implantó la menor superficie en una década. Y vamos a ver ahora qué es lo que está ocurriendo en esta mañana en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron 221 camiones y se subastan desde las 8 de la mañana 8.315 animales. Tercera rueda de operaciones, segunda con ingreso de animales en la semana y aquí los datos. Expectativa en la mañana de hoy, luego de que en la víspera diera un nuevo salto en la cotización del dólar informal, porque también en el mundo se mantenía fuerte la moneda norteamericana. Veamos, dólar oficial al cierre de la última operatoria, para la compra 95 pesos con 75, para la venta 101 pesos con 75. También marcando una tendencia alcista, como el dólar informal para la compra 177 pesos, para la venta 182 pesos. Dólar mayorista para la compra 96 pesos con 14, para la venta 96 pesos con 34. En el caso del euro para la compra 112 pesos con 58, para la venta 119 pesos con 65 centavos. Y vamos a ver ahora qué nos depara el día de hoy. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana mantendrá una temperatura promedio de 8 grados con cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde también parcialmente nublado con 18 grados de temperatura promedio. Para la noche se estiman 12 grados con el cielo mayormente nublado. Pronóstico extendido. Veamos cómo sigue en esta semana, que recordemos, buena parte de los niños y los no tan niños, los adolescentes, de buena parte de las provincias del país están de vacaciones de invierno. Para el jueves 8 grados la mínima, 20 la máxima, parcialmente nublado. Para el viernes 11 la mínima, 23 la máxima, parcialmente nublado. Y el sábado lluvias aisladas, 13 la temperatura mínima, 18 grados centígrados la máxima esperada. Hasta aquí los datos de lo que habrá de ocurrir en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora el análisis de lo que ocurre a nivel país en agroclima.
Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Tenemos el mes de enero. Si vemos la lluvia, arriba a la izquierda, vemos una entrada muy grande de lluvia desde Bolivia, Jujuy, Salta, Tucumán, este de Santiago del Estero, el oeste de Córdoba, oeste de Santiago del Estero, el oeste de Córdoba, hasta Catamarca, La Rioja, le llueve bien. Eso es síntoma de la Niña. Aquí empieza a llover bien en el centro y norte de Brasil, recién. No llueve, hay manchas de naranja en el centro de Argentina, llueve bien en Uruguay, Buenos Aires, hasta en La Pampa. Sigue atrasándose la temperatura. Si vemos a la derecha el mapa de humedad del suelo, bueno, siguen los excesos en el NOA, temporada peligrosa para el NOA. Están más o menos viento en la parte oriental del continente, o sea, sur de Brasil, empieza a mejorar el centro de Brasil, Buenos Aires, pero de todas maneras baja un poco siempre en enero la humedad. Sigue y vuelve esa mancha naranja en el centro de Argentina. De enero siempre es un poquito así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Vamos a necesitar buenas lluvias de febrero. Vamos a ver si las tenemos. ¿Qué vemos febrero? Y efectivamente, en el febrero se reponen las lluvias. En casi todo el área agrícola argentina, brasileña, es el mes lluvioso de nuestro verano. Llueve en la alta cuenca del Paraná, del Paraguay. Aquí se va a poder reponer el río. Sube un poco la temperatura, siempre por debajo de lo normal. Si vemos la humedad a la derecha, y bueno, estamos entre regular y bueno en casi toda el área argentina, regular en Uruguay, bien en sur de Brasil, bien Paraguay, excesos en el NOA. Este es el peor mes para el NOA, febrero. Puede haber en Salta, Jujuy, todo eso, tener problemas serios de exceso. Y la mancha colorada en el sudoeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, se mantiene. O sea que no llega a esa zona nunca a estar del todo bien. Ampliamos uno de nuestros títulos que nos traslada hacia la provincia de Córdoba, porque allí se puso en marcha el segundo consorcio de gestión integrada de cuencas hídricas. Es un proyecto que busca conducir los excesos hídricos sobre 1.680.000 hectáreas en la zona central de la provincia. La presentación se hizo en Oncativo, en Córdoba. Esta gestión de Río Segundo abarca 1.680.000 hectáreas ubicadas en la zona central de Córdoba. El anuncio lo hizo el gobernador Juan Schiaretti. Para el transcurso del año está prevista la puesta en marcha de otros 4 consorcios más de gestión integrada de cuencas hídricas, el de Tehuachazón de 1.100.000 hectáreas, el de Marco Juárez de 540.000 hectáreas, el de Tigre Muerto de 540.000 hectáreas y también el de Cuenca Alta La Picasa con 262.000 hectáreas. De esta forma, hacia fines del presente año, habrá funcionando 6 consorcios de gestión integrada abarcando un área de 4,5 millones de hectáreas. Vamos ahora al INTA, donde el ingeniero Zanettini nos explica la importancia que tiene el suelo y además de la conservación del suelo nos relata acerca de la cantidad de zinc y boro que tienen. Ya estamos metidos en una nueva campaña de trigo y en esta ocasión vamos a hablar del zinc y del boro, 2 nutrientes poco comunes pero importantes para el cultivo. Hay trabajos de hace más de 20 años que muestran cómo tanto el zinc como el boro disminuyen en el suelo por el uso de distintos cultivos. Incluso también hay trabajos de fertilización con estos nutrientes desde hace más de 10 años hasta la actualidad incluso. Pero, sin embargo, estos 2 nutrientes no son considerados en los distintos planteos agrícolas como sí son considerados, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo o el azufre. Entonces, ¿qué pasa? La extracción continua de estos nutrientes por parte de los granos y la no reposición de los mismos a través de fertilizaciones u otras prácticas es lo que hace que a la larga o a la corta vayan disminuyendo la disponibilidad en el suelo. Hay ya lotes en nuestra zona con deficiencias de estos nutrientes en los campos. Es por esa razón que en el caso del INTA 25 de mayo
para poder tener información local y para poder fomentar también entre los productores la consideración de estos nutrientes a la hora de hacer algún planteo agrícola. Es por eso que hicimos justamente un ensayo en donde quisimos evaluar la respuesta del trigo al agregado de zinc y de boro. Básicamente lo que se probaron fueron dosis crecientes de zinc, 0, 250, 500 y 1000 centímetros cúbicos por hectárea, y una dosis de boro de 100 mililitros por hectárea, aplicado junto con la última dosis de zinc. En el caso del zinc se aplicó impregnado en el fertilizante fosfatado en el momento de la siembra, mientras que el boro se aplicó en el momento de hoja bandera foliarmente. El resultado que muestra que ante dosis crecientes de zinc, el trigo no mostró cambios significativos de rendimiento. Y esto básicamente lo atribuimos a que el suelo tenía 3 partes por millón de zinc. La bibliografía local habla de que en el área núcleo el rango de suficiencia de zinc está entre 1,7 y 2,3 partes por millón. El umbral de deficiencia es de 1 parte por millón. Entonces esta podría ser la razón, como teníamos 3 partes por millón, esta podría ser la razón por la cual no hubo respuestas en el caso del trigo. Esto ya en cierto modo empieza a validar localmente lo que habla la bibliografía. En el caso del boro ocurrió algo muy similar, tampoco hubo un incremento que fuese significativo desde el punto de vista estadístico, incremento de rendimiento, ¿no? Y esto, bueno, también lo atribuimos a la disponibilidad de boro que había justamente en el suelo, que era de 1 parte por millón. Ya la bibliografía habla de que el rango de suficiencia está entre 0,5 y 0,6 partes por millón, con un umbral de deficiencia de 0,5 partes por millón. Bueno, esta entonces, como teníamos 1, es por esa razón que atribuimos a que probablemente no hubo respuesta. Otros trabajos realizados acá en los alrededores del 25 de mayo, por ejemplo en Bragado o el 9 de julio, tampoco en general encontraron incrementos o cambios de rendimiento que fuesen significativos desde el punto de vista estadístico al agregado de estos nutrientes. En algunos casos hubo incrementos, por ejemplo con boro, de 300 kilos por hectárea. En nuestro ensayo de 25 de mayo hubo un incremento de 400 kilos por hectárea, algo similar, que si bien estadísticamente no fue significativo, es un valor considerable, nada despreciable, digámoslo así. En otros puntos de la región pampeana, por ejemplo, si nos vamos hacia el norte, en la localidad de Oliveros, allá en la provincia de Santa Fe, también hicieron un trabajo en donde aplicaron 1500 centímetros cúbicos por hectárea de zinc en el momento de macollaje, y allí sí encontraron incrementos significativos del 16% de rendimiento en el caso del trigo. Pero bueno, en el suelo tenían una disponibilidad de 0,9 partes por millón, levemente por debajo de lo que es el umbral de deficiencia, y por eso probablemente hubo respuestas. Ya si nos vamos al sur de la región pampeana, por ejemplo en la localidad de Balcarce, técnicos del INTA, de la universidad, también sobre lotes que tenían disponibilidades tanto de zinc como de boro por encima de los umbrales de deficiencia, tampoco encontraron respuestas a la fertilización con estos nutrientes, algo coincidente con lo de 25 de mayo. Entonces, como conclusión de este ensayo realizado en nuestra zona, es que cuando el suelo tiene 3 partes por millón de zinc, no hay una respuesta significativa del trigo al agregado de 1000 centímetros cúbicos por hectárea en el momento de la siembra. Y cuando el suelo tiene 1 parte por millón de boro, tampoco hay un incremento significativo al agregado de 100 centímetros cúbicos por hectárea foliarmente en el momento de hoja bandera. Este trabajo, con todos los detalles que tiene, está publicado en la página del INTA para aquel que lo quiera leer y ver bien los detalles de cómo. Gabriela Valdés, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se refiere ahora al maíz híbrido. En realidad no es tan distinto al año pasado. También tenemos los híbridos, algunos son para grano y otros con doble propósito, es decir, para grano y para silo. Lo que hicimos fue seguir trabajando en el comportamiento del híbrido, al cambio de la densidad y cuál es la respuesta en función de los distintos ambientes que se delimitaron: baja productividad, mediana productividad y alta productividad. Y la idea no es ver cuál es el mejor híbrido, todos son buenos. Lo que queremos es poder encontrar estrategias de manejo que permitan en los distintos ambientes expresar la máxima productividad de los materiales. O sea,
la densidad correcta para el híbrido adecuado según donde se lo esté haciendo. De hecho, la superficie de maíz ha ido en aumento desde la campaña 2010-2011. Se mantiene más o menos estable, hubo un pico y ahora se mantiene estable. Hay mucho interés en el maíz porque se utiliza también como alimento para la producción pecuaria, para intensiva, ¿no? Feedlots, producción de maíz, de pollo, de carne, de huevo y de cerdos. Y los tambos utilizan el maíz en silo y también como grano. Es de interés y desde el punto de vista de los manejos es importante porque el maíz es una planta carbono 4 que tiene una gran eficiencia en la fijación de carbono, en la incorporación de carbono al suelo y el sistema radicular para mantener la productividad de los suelos. Y estamos trabajando en eso, ahora enfocados a ver cuál sería el manejo adecuado del híbrido, a qué densidad según el ambiente, tratando de determinar también cuáles son las características del ambiente que tienen mayor peso a la hora de influir en la respuesta del híbrido y en la sanidad de los híbridos. No solamente rendimiento, sino también sanidad. Aprovechamos para recordarles que la grilla de programación de Chácara Televisión se ha renovado en esta segunda parte del 2021 con nuevos programas sobre diversas temáticas y por supuesto también con la renovación de programas ya existentes en la grilla. Horacio Esteban, que es parte de esta casa, conduce Portal Agropecuario, donde mantiene entrevistas mano a mano con referentes destacados de diferentes actividades vinculadas con el sector. En este caso conversó con un experto en ganadería y líder de los grupos CREA. Este es el diálogo. En la continuidad del Portal Agropecuario nos vamos a hablar de ganadería. Se viene hablando mucho en estos tiempos de todo lo que está pasando con la exportación, con el mercado interno, con los precios. Y vamos a hablar con un especialista, con el ingeniero agrónomo José Lisi, el líder del área de ganadería de los consorcios regionales de experimentación agrícola. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Horacio. Muy bien. Un gusto poder estar con ustedes. El gusto es nuestro y queriendo entender un poquito cómo se compone hoy esta oferta ganadera, esta oferta exportable, el mercado interno, los precios que en marzo se han recuperado mucho más que la inflación. ¿Cómo analiza usted ese sistema que seguramente es un sistema integrado? Sí, la ganadería tiene una dinámica que es bastante compleja de entender, poco por el delay por ahí en el tiempo o la demora en el tiempo de expresar las respuestas, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es, a partir de todo el 2020, una recuperación de precios en términos corrientes y constantes, o sea, en valor nominal y en valor real por arriba de la inflación. Y eso es producto de cosas que venían pasando antes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, digamos, cuáles son los motivos de esas subas de precio. El primer punto, referido a lo que es vaca principalmente, tiene que ver con la atracción de la demanda de China. Y en el mercado interno tiene que ver con una escasez de oferta, que es una escasez de oferta producto digamos, de lo que fue la reestructuración del rodeo argentino a partir de la liquidación del año 2009, ¿no? Ahí hay algo que es importante tener en cuenta, es nosotros pasamos de tener una tasa de extracción de machos, sobre todo son las categorías principales de consumo interno, sobre todo novillitos, que estaba en el orden del 65%, a tener una tasa de extracción, la del año pasado, que fue récord, que fue de 111%. Después, si quieren, nos metemos un cachitín más en eso. Pero eso básicamente está marcando dos cosas, ¿no? Uno es que, digamos, lo que es la oferta de animal liviano para consumo hoy está muy estresada y estamos dándole mucha velocidad al engorde, y esa velocidad al engorde tiene que ver con la incorporación
de mucha suplementación y mucho maíz en la dieta. De esa forma se logró de pasar de invernadas del orden de 18 o 20 meses a invernadas hoy promedio menores a un año. Entonces, el año pasado, una de las cosas que pasó fue básicamente a partir de la disparada de los precios internacionales de los commodities, el negocio del corral estuvo con bastante malas expectativas durante todo el año, cosa que no había pasado nunca en la historia, y los ciclos empezaron a ser más pastoriles y se empezó a encerrar menos hacienda. Entonces eso repercutió en una menor oferta, lo cual provocó la suba de precios, sobre todo sobre el fin del año pasado, ¿no? Ahora, esa faena de hembras 2018-2019 que generó caída en los terneros, ¿cómo se complementa con estos perfiles de humedad? Cuando tenemos mucho más pasto, obviamente el clima también juega un factor preponderante, ¿no? Sí, pero igual esto, digamos, esta situación que estamos viviendo hoy queda determinada, es un proceso que arranca en el 2009, no en el 2018-2019. El 2018-2019 generó algo muy particular que fue un pulso de oferta específico, sobre todo en el primer trimestre del año, por una sequía bastante profunda en la región pampeana, que obligó a vender, digamos, primero a destetar antes y a vender más rápido y todo junto, tanto el ternero de destete como la vaca de refugo. Eso había llevado, digamos, la relación, digamos, primero los precios del ternero por esa situación habían caído mucho, en plena zafra, y nos permitió prácticamente durante 2 años trabajar en el corral o en la invernada con una relación compra-venta por debajo de 1 o cercana a 1, que tampoco había existido nunca en la historia. Después, justamente, lo que sí viene pasando, como decía usted, Horacio, es en el 2017-2018 dejamos de crecer en el stock de vientres y eso empieza a repercutir también en la oferta de ternero. Estamos, digamos, con caídas en el stock de vientres leves, pero hasta el 2018-2017 veníamos creciendo claramente. Y eso está repercutiendo en una oferta de terneros que pasamos del orden, digamos, para tener una idea, en un destete de un volumen aproximado de 14 millones de terneros, estamos sacando del mercado o estamos teniendo una oferta del orden de 500, 600 mil terneros menos para este ciclo, ¿no? Entonces, se suman varias cosas, menos vacas, menos terneros, alguna complicación en el negocio del corral, y una situación en esto de pandemia que también el comportamiento del mercado se ha vuelto un poquito más raro de lo que habitualmente era, ¿no? Ahora, con una China que sigue siendo una aspiradora de carne, ¿no? Sí, China hoy, digamos, para cubrir el déficit de proteína animal de China producto de la peste porcina, hoy haría falta redireccionar todas las exportaciones mundiales de carne a China. O sea, estamos hablando del orden de 13 a 14 millones de toneladas, equivalente res, que hoy está, y que seguramente, digamos, seguramente no, lo que dicen todos los analistas globales es que no va a ser de fácil resolución, porque de hecho los brotes están más o menos controlados en China, pero en todos los países aledaños no, y empieza a difundirse en otras regiones, con lo cual esto que pensábamos que se iba a resolver por ahí en un plazo menor, parecería que no, y esta oferta, esta demanda extraordinaria producto de la peste porcina, que pensábamos que iba a ser puntual, va a ser más estructural de lo que nosotros pensábamos. Ahora, tenemos unos mercados internacionales extraordinarios, ¿no? Unos valores de los commodities, un valor de la carne, y con un gobierno que, por otro lado, intenta ver de cómo se asegura el mercado interno, cómo se concilian estas posiciones, ¿no? Una posición de necesidad argentina de exportar, de aprovechar los mercados internacionales y al mismo tiempo no generar restricciones en el mercado interno que le puedan
traer problemas de abastecimiento. Bueno, ahí lo primero que tenemos que entender es que en esto hay que sacar la palabra restricciones, justamente. Si lo que queremos es abastecer el mercado interno, lo que tendríamos que promover es digamos, un libre comercio y más competitividad y más oferta. Y estamos en una senda de hace un tiempo que va en el sentido contrario. Entonces, es la situación por la cual hoy nos encontramos en este encerrón, es decir, lo que yo contaba antes, ¿qué implica el 111% de tasa de extracción récord del año pasado? Quiere decir que faenamos todos los novillos y novillitos de ese año más algún ternero. Y no hay backup de oferta que pueda regular algún pulso de demanda, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un mercado, digamos, que se comporta de una forma volátil por justamente el estrés que se le puso al sistema. Este sistema, ya digamos, antes teníamos capacidad de incrementar la oferta en algún momento en particular, porque siempre había un 40% de novillos que quedaban en stock de un año a otro. Ahora, antes del año estamos faenando todo. Entonces, y eso es producto de la situación de tratar de ajustar un sistema que demanda todo un proceso de 3 años a pulsos o a situaciones de mercado que son muy puntuales. Entonces, en esta situación, lo que nosotros tenemos que entender es que todas las medidas que vayan en restricciones del mercado las vamos a pagar con reducción en la oferta. Y con gente saliendo del sector, con menos inversión, con menos producción, con estrategias más defensivas, bajando costos de producción. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Y yo creo que la solución a esto es, primero, señales claras de largo plazo para un negocio que tiene que tener una mirada de largo plazo por lo que son estos ciclos productivos. Y segundo, entender que nosotros en esta situación y en lo que es la situación actual, no hay una competencia, porque eso es otra de las cosas que por ahí muchas veces nos cuesta entender, no hay una competencia entre la exportación y el consumo en la carne digamos que en Argentina se consume en el mercado interno. Hoy el 75% de nuestras exportaciones va a China y eso es carne de vaca. Y el argentino promedio en general lo que consume son las categorías jóvenes. Son principalmente novillo, novillito y vaquillona de 2 y 4 dientes. Entonces, son mercados diferentes. Y el otro punto interesante para entender que a diferencia de lo que pasa en Uruguay o a diferencia de lo que pasa en Australia, el 70% de nuestra faena en términos res con hueso queda en el mercado interno. O sea, quien fija el precio de paridad, es el mercado interno y no el mercado externo. El mercado externo, con salir a pagar un poquitito más que el mercado interno, es suficiente para hacerse de carne, pero no es quien fija el precio. Quien fija el precio hoy es el mercado interno. Ahora, ahí hay una contradicción entre lo que el gobierno plantea respecto a su mirada exportadora, cuando después termina realizando acciones de restricción, de trabas al comercio, y me parece, yo alguna vez lo escuché hablar a usted de lo que se denomina el proyecto país, ¿no? Y me parece que Argentina en ese sentido no lo tiene. No tenemos en este caso, digamos, en determinadas situaciones tenemos esto de la utilización de algunos productos en específico de la carne como instrumentos, si se quiere, hasta políticos. La realidad es que nosotros, y en esto que nos ocupa hoy y en este sector en particular, si no tenemos una mirada de largo plazo, estas cosas de priorizar el corto plazo y las urgencias atentan contra lo que va a pasar el año que viene, no dentro de 20 años, o ya está pasando hoy, ya estamos viendo las consecuencias de no haber mejorado muchísimo más lo que tendríamos que haber mejorado como sector,
o como cadena de valor del 2009-10 a esta parte. Entonces, hoy no hay mucho margen de maniobra en ese sentido. Si lo que nos preocupa es tener buena oferta o más cantidad de carne y una mayor oferta y tener abastecido el mercado, lo que tenemos que propiciar es que ese negocio tenga más previsibilidad y que sea más tentador para que haya más inversiones. Si no, digamos, vamos a estar siempre dando vueltas en la misma situación, ¿no? Dentro del mismo problema. Pareciera que esa mesa de ganados y carnes, ese acercamiento al sector, esa búsqueda de soluciones no encuentra el camino, ¿no? Cuando llega el momento, cuando el gobierno se ve tensionado, recurre a viejas herramientas que ya han dado muestras que no tienen solución, ¿no? Que no son la salida. La mesa de las carnes es una mesa multiinstitucional que no representa a cámaras ni a toda la cadena, sino que es una representación, una mesa de diálogo principalmente para tratar de generar acuerdos. Y está bien que funcione de esa manera y que vaya buscando su lugar y su representación del sector. Por otro lado, están todos los acuerdos sectoriales que van en otra dirección y que claramente no tienen por qué obedecer a lo que se genera en la mesa de las carnes. Sí estaría bueno que como sector vayamos encontrando una estrategia que sea superadora para todos los eslabones de la cadena. Y hoy el gobierno claramente es más fácil hablar con un consorcio de frigoríficos exportadores que son muy poquitos, están organizados e incluso tienen una persona que los representa, que tratar de hablar con 205.000 ganaderos. Que todos tienen, hay una diversidad cultural, geográfica y productiva completamente distinta. Entonces, está claro que el gobierno genera acuerdos donde puede. Y nosotros como sector en general y como cadena de valor vamos a tener que aprender a hacer las cosas de otra manera para que los resultados sean mejores para todos y no mejores para alguno en algún momento, que después sabemos que a la larga terminan siendo peores y siempre estamos en esta situación en la cual estamos generando equilibrios dinámicos puntuales que a la larga hace que cada vez tengamos menos vacas, menos producción, menos oferta, y el sector sea cada vez por ahí más o menos atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran desafío. Vamos ahora con información del orden internacional y queremos recordarles que todos los fines de semana, sábado y domingo, tienen ustedes la edición de noticias con información del mundo entero vinculado con la agronomía, las finanzas y la economía y, por supuesto, el impacto de la pandemia. Ahora vamos a presentar un informe de la Deutsche Welle donde señalan que hay un nuevo delito considerado a nivel internacional. Lo denominan ecocidio. Bhopal, 1984. Una fuga de gas en una planta química estadounidense en la India filtra a la atmósfera toneladas de sustancias altamente tóxicas. Miles de personas y animales murieron en una de las mayores catástrofes industriales. A día de hoy el área y el agua siguen contaminadas. La empresa y el gobierno indio eluden toda responsabilidad. En enero de 2021, la decisión pionera de un tribunal holandés consideró responsable de varias fugas a una subsidiaria de la compañía petrolera Shell y la obligó a compensar económicamente a unos agricultores nigerianos. Entre las consecuencias del vertido de petróleo se incluyen la contaminación del agua y las tierras de cultivo, además de la pérdida de la biodiversidad. La reparación del daño llevará posiblemente décadas. La selva tropical del Amazonas desaparece a una velocidad de varias canchas de fútbol por minuto para explotar recursos minerales, madera, papel, soja o ganado. Comerciantes globales, bancos, empresas de exportación e importación son como mínimo corresponsables de esa destrucción masiva. Impedir la tala ilegal parece imposible. La selva es todavía demasiado grande para ser sometida a vigilancia policial permanente.
Queremos conectar ahora con la directora de la campaña Stop Ecocidio que se encuentra en España, Maite Monpó. Aquí la vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. ¿Cuál es para usted un ejemplo concreto de ecocidio? Pues ya habéis dicho tres, ¿no? Un ejemplo concreto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Amazonía, con la deforestación de la Amazonía, o la contaminación por petróleo que sufrió la Amazonía en el Ecuador. El caso Chevron, por ejemplo, son ejemplos de ecocidio. Lo que está ocurriendo con los plásticos en el mundo. Desde la campaña señalan que el objetivo clave es cambiar el foco de la protección, centrarse no solo en los seres humanos, sino en la propia naturaleza, en la naturaleza en sí, de modo que la destrucción de ecosistemas puede ser proscrita incluso sin víctimas humanas directas. ¿Es viable esto? Claro que es viable. Lo que necesitamos es que este crimen nuevo se introduzca en la Corte Penal Internacional y sea juzgado por la jurisdicción universal. Y si es posible, sobre todo ahora que tenemos esta definición jurídica de ecocidio. Claro, pero ¿quién determina cuando hay un genocidio frente al planeta? Cuando entra en juego la jurisdicción universal es cuando ocurre un crimen en un país y la jurisdicción de ese país no lo puede juzgar. Entonces, si ocurre un ecocidio, pongamos en Argentina, y es llevado a juicio y no sale adelante el juicio, entraría a juzgarlo la jurisdicción universal. Entonces, son las víctimas normalmente las que demandan, ¿no? Juristas de reconocido prestigio tratan de definir el delito para que pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya. Usted ya lo dijo. ¿Usted cree que a un líder como Bolsonaro el ecocidio y sus consecuencias le podría preocupar? Por supuesto que sí. Desde el momento en que se constituya como un crimen universal, deberá de preocupar a todas aquellas personas que son responsables de cometer ecocidios. ¿Y cuán lejos estamos de esto? Bueno, en realidad estamos muy cerca de la primera fase porque esperamos que se presente una propuesta de introducción de una enmienda al Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional para introducirlo este próximo diciembre en la próxima Asamblea Anual de Estados Parte de la Corte Penal Internacional. Países como Francia, personajes como por ejemplo Greta Thunberg, que están apoyando este proyecto, ¿quiénes no? Bueno, yo creo que lo importante son las voces que se están sumando, ¿no? Tenemos a Macron, tenemos al gobierno belga, está el Papa, que también se ha sumado, hay personalidades, está Jane Goodall, hasta Paul McCartney. Quiero decir, tenemos a personas que se están sumando a la campaña desde todos los ámbitos culturales y también políticos, ¿no? Hacemos una pausa. Enseguida, cuando regresemos, te contamos algunas noticias salientes de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Y como hacemos cada día, les contamos ahora información del portal revistachacra.com, que forma parte de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. El tema es: carne, siguen firmes los precios, el gobierno analiza flexibilizar cupos. Según un informe del IPCBA, el precio promedio de la carne vacuna en el área metropolitana de Buenos Aires registró en junio una variación del 7.7% en relación a mayo. Recordemos, por otra parte, que teniendo en cuenta la evolución interanual, los precios crecieron más del 90%. Sin duda, el incremento anual más destacado fue el del asado, y concretamente el asado de tira, que subió 101,5% con relación al año 2020, más que duplicando su valor para llegar a los 702 pesos promedio por kilogramo. Siguiendo con esa comparación, en segundo lugar quedó la falda, con una suba del 97,6%, el vacío, con un incremento del 97%, la cuadrada, con casi 96%, y el osobuco se incrementó 95%. El trabajo de campo fue realizado durante la primera y la segunda quincena del mes de junio. La muestra bajo análisis está restringida a 80 carnicerías de Capital Federal y Gran Buenos Aires que fueron relevadas telefónicamente. La carne de novillo, que representa el 14% de la muestra, tuvo un precio promedio que exhibió subas moderadas, con una variación del 4,3%, en tanto que la carne proveniente de haciendas livianas de consumo, son novillitos, vaquillonas, terneras, y que representa el 86% de la canasta, exhibió precios que mostraron subas significativas, casi 8% con respecto al mes anterior. Continuamos con la recorrida federal. Nos vamos ahora a Catamarca. Saben ustedes que se pudo certificar una variedad de nueces de Catamarca para exportar a Italia. Nos encontramos en el Parque Industrial del Pantanillo, en la provincia de Catamarca, donde se está realizando un encargamento de una exportación de nueces de tipo variedad Chandler. En esta ocasión va con destino a Italia. Ya están, más o menos me decían, unos 100.000 kilos de nueces que están saliendo de exportación para ese destino. Es uno de los productos emblemáticos de nuestra provincia de Catamarca. Hay un poco más de 5.000 hectáreas plantadas en toda la provincia, en los departamentos de Pomán, Andalgalá, Belén como el más importante, también algo en Tinogasta, Paclín, Capayán y Ambato. La que se está exportando en este momento es variedad Chandler, pero la que predomina aún mayormente en la provincia por ahí es el tipo criollo, que es el que de a poco hay que tratar de ir cambiando para poder tener mejores mercados, con mejores rendimientos. Así que la provincia ha alargado una línea de crédito de reconversión de montes frutales, de reconversión varietal, donde los productores pueden acceder a un crédito de hasta 10 millones de pesos por proyecto, con una tasa del 24% y 4 años de gracia. Así que es una herramienta que está ahí a disposición de todos los productores para que de a poco puedan ir cambiando la variedad de producto y también que se le abran oportunidades de exportación como esta que estamos haciendo en este momento y con toda la dinámica que estamos teniendo con el resto de los organismos. SENASA, con todos los requisitos y recaudos sanitarios, está aquí presente de la regional para validar esta exportación. Y bueno, un poco con este criterio de seguir buscando recursos y divisas para sacar adelante al país desde las economías regionales, que es lo que desde el gobierno nacional y el presidente le ha encomendado a cada uno de los gobernadores.
es mano de obra, es generar valor y es lo que debemos llevar adelante para poder crecer productivamente. Digamos, hoy estamos viendo aquí lo que todo productor sueña, poder realizar una carga en un contenedor y poder exportar ese producto, así que no hay que bajar los brazos y allí hay que ir, que la meta está cerca, ¿sí? La tarea de SENASA hoy aquí en la provincia de Catamarca justamente es una de las tareas, exportación, la certificación de exportación. Lo que estamos haciendo en este momento es la consolidación de la carga, en este caso son bolsas de 10 kilos de nueces con cáscara que van al destino europeo, el país de Italia. La verdad que es un orgullo como catamarqueña poder estar acompañando en este proceso tan importante para un pequeño productor de la provincia de Catamarca. Tras la aprobación en el Congreso de la nueva ley de biocombustibles que generó rechazo en la parte de la producción e incluso de la industria de los biocombustibles en la Argentina, ahora resta la reglamentación. Hay información al respecto en agritotal.com, que forma parte de la plataforma de medios Chacra. Señalan biocombustibles. Senadores solicitan que se convoque al sector para la reglamentación. Le pidieron por carta al secretario de Energía, Darío Martínez, que de manera urgente se convoque a todos los afectados y se los consulte previamente a dictar cualquier reglamentación en la materia. La carta enviada a Martínez reclamando se llame para la reglamentación a los sectores involucrados lleva la firma de los senadores María Alejandra Bukasovich, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Víctor Zimmerman, Pamela Verasay, Alfredo De Angeli, Pablo Blanco, Claudio Poggi, entre otros. Este nuevo marco regulatorio de la actividad, además de modificar las condiciones en que se hicieron grandes inversiones en nuestras provincias, confiere una discrecionalidad riesgosa al Poder Ejecutivo para reducir aún más los porcentajes de corte de los combustibles, sumando así mayor imprevisión y arbitrariedad. Todo lo contrario a lo que necesita cualquier sector de la economía para desarrollarse, señalan los senadores que firmaron esta carta. Según precisan, la modificación de la ley no ha contado con el amplio consenso político que en pos de mayor previsibilidad y estabilidad hubiera requerido. Destacan además que contradice los compromisos de reducir los niveles de emisión de carbono asumidos por el propio presidente de la Nación en la última cumbre de líderes sobre el clima de abril pasado. También indican que la Cámara de Diputados debería haber tratado la prórroga aprobada en el Senado y no hacer un nuevo proyecto como finalmente ocurrió. Puntualizan, esta nueva ley nace con un vicio en el debido proceso constitucional de formación y sanción de las leyes, vulnerando de esta manera el sistema bicameral expresamente previsto por la Constitución Nacional. En tanto, la senadora Alejandra Bukasovich de Santa Fe remarcó en el debate que los efectos sociales, económicos y financieros de esta ley son gravísimos para la provincia, refiriéndose a Santa Fe, y para los empresarios que confiaron e invirtieron. Hoy, lamentablemente, nos están sacando fuentes de trabajo, nos están destinando al fracaso total. Informe internacional acerca de uno de los temas centrales en la ganadería, porque tiene que ver luego con los países de destino, cuando hay exportación, y por supuesto también porque tiene que ver con el desarrollo del animal, bienestar animal. ¿En qué consiste realmente la producción de embriones in vitro? Bueno, haciendo un poquito de historia entonces para que sea más claro, me voy a remontar a que en su principio nosotros producíamos embriones, pero a partir de una vaca donante, y esa vaca donante era la que producía los embriones en su propio tracto genital. O sea, ella producía los óvulos, esos óvulos caían dentro del útero, y nosotros nos encargábamos de colectar ese embrión que se formó dentro del útero y transferirlo a las receptoras. Eso es una colecta de embriones in vivo. Esa técnica, particularmente yo la dejé de usar alrededor del 2007, o sea, estamos hablando ya de 13, 14 años, y pasamos a un segundo paso que es la fertilización in vitro. O sea, es la técnica de producción de embriones a través de la utilización de la fertilización in vitro. Para la fertilización in vitro lo que se hace es se colectan óvulos directamente del ovario de la vaca a través de una guía con ultrasonido y demás. Se colecta, se hace una búsqueda en laboratorio y esos óvulos se maduran y se fertilizan, y posteriormente esos óvulos fertilizados se convierten en embriones, y todo ese proceso se hace en un laboratorio en
medios especiales, estufas especiales y demás. Y esos embriones tienen dos destinos. Uno, la transferencia en fresco, o sea, se quitan de esas estufas con 7 días de vida y se transfieren a las receptoras o directamente se congelan y se guardan en termo. Ya. Estas vacas donantes y receptoras. La vaca donante es la que, como su nombre lo dice, dona los óvulos y después la receptora sería una madre sustituta. Así mismo, o sea, la vaca donante es aquella, como vos lo dijiste, de la cual nosotros obtenemos esos óvulos, fertilizamos esos óvulos con esperma de toros de la misma raza, toros probados, con datos destacados y demás. Entonces la genética de ese embrión es de esa propia vaca donante con ese toro y ese embrión se introduce en una vaca que vendría a ser un vientre de alquiler. Es un vientre de alquiler que posteriormente también cría a ese ternero hasta el momento del destete. Doctor, ¿en qué condiciones tiene que estar una vaca donante? Porque se sabe de que esta biotecnología es altamente genética, o sea, se usan animales de alta genética. Entonces eso quiere decir de que tenemos un toro de alto valor y una hembra de alto valor también, ¿verdad? Así mismo, en realidad la técnica es capaz de producir embriones a partir de cualquier hembra. O sea, tenemos nosotros hembras de mayor valor, tanto valor económico como genético, o de menor valor. O sea, la técnica es la misma para la producción, pero realmente es una técnica que se utiliza para la multiplicación de genética de animales de alto valor genético, por ende también de alto valor económico. O sea, las donantes son hembras destacadas dentro de la raza y muchas veces también con buenos datos genéticos, o sea, con buenos datos de performance. Peso al nacimiento, peso al destete, peso final, habilidad materna. Son un montón de datos que pueden conjugarse para tratar de acelerar el proceso de mejoramiento genético en la raza. ¿Cuánto uno puede avanzar, un productor, cuánto puede avanzar en su población bovina si utiliza esta práctica? Natalia, lo que hoy sucede es algo que era impensado en tiempos atrás, que es hoy tenemos cabañeros que se ubican entre los mejores 5 productores de una raza y empezaron una cabaña a lo mejor hace 5 años. Claro, lo que uno hace es adquiere esa genética, por ejemplo, compra una gran campeona o compra las mejores vacas, ¿no? Y empieza a reproducir esa genética. O sea, todo el trabajo de mejoramiento genético lo hizo otro productor y hoy a través de esta técnica, con inversiones, gente empresaria adquiere esa genética y se convierte en productores top de esa raza en cuestión de 3 o 4 años, ¿verdad? O sea, si vos me decías en cuánto tiempo, cómo puede impactar el trabajo a lo mejor de toda una vida de una persona, a través de esta técnica pasa a mano de otra persona en forma inmediata. Y hoy en día, ¿cómo estamos a nivel país en cuanto a lo que es fertilización in vitro? Realmente la fertilización in vitro creció enormemente y crece en forma exponencial todos los años. Por sobre todas las cosas, por la practicidad que tiene hoy esta técnica, ¿verdad? No es necesario tener las donantes en el mismo lugar que las receptoras, no es necesario tener grandes comodidades para hacerlo, porque donde se hace una inseminación artificial se puede hacer una transferencia. Y el costo también es mucho menor a lo que era hace 15 años o 20 años, ¿verdad? La técnica de transferencia de embriones. Entonces es algo que está creciendo mucho en el país. Cuando nosotros empezamos los trabajos de transferencia de embriones, quizá un cliente de 100 preñeces al año era uno de los clientes más grandes. Hoy un cliente de 100 preñeces al año es algo cotidiano, ¿verdad? O sea, es algo que se adoptó, que la gente se dio cuenta que tiene un impacto enorme dentro de su rodeo, porque la calidad de animales que le nace es totalmente distinta. Los toros con los que ese productor se queda e introduce a trabajar sobre sus vacas generales, la mejora genética que le da es enorme, y las propias hembras que le nacen se van convirtiendo también en donantes de embriones. O sea, si vos me preguntabas hoy yo creo que el país está en volumen, está entre el segundo y el tercer país de Sudamérica en la producción de embriones,
y porcentualmente al rodeo bovino, yo te aseguro que a lo mejor es la técnica, o sea, es el país que más utiliza esta técnica porcentualmente a la cantidad de vacas que existe en el país, ¿verdad? ¿Y cuántos embriones, hay idea o hay datos de cuántos embriones, no solamente con la empresa de ustedes, que es Vitrotech, sino con otras empresas que están haciendo lo mismo? ¿Hay algún dato de que se diga hay tantos embriones producidos al año? Mira, de la última vez que hablamos, que data un poquito antes de la pandemia, 2 años prácticamente, o sea, 1 año y medio, estábamos alrededor de los 35.000 embriones a 40.000 embriones al año producidos ya en el país. Y eso en realidad tuvo un crecimiento exponencial, como te dije, desde el momento en que los embriones de fertilización in vitro fueron capaces de aguantar el proceso de congelamiento. Antes, en sus inicios, los embriones de fertilización in vitro tenían que ser utilizados cuando cumplían 7 días, tenían que ir a una receptora. Hoy, a través del mejoramiento de los medios, mejoramiento de las técnicas e investigaciones que se hicieron, se puede ya congelar esos embriones, guardar en un termo de nitrógeno y guardarlos de por vida. Eso hizo que crezca mucho porque nos permite acceder a muchos lugares que no podríamos acceder en ese tiempo que nos daba antes el embrión para transferirlo, y además le permite al productor planificar mejor su trabajo, ¿verdad? Hablando un poco otra vez de la técnica y de los animales, una vaca donante, ¿cuántas crías puede dar? En realidad son particularidades. Normalmente mi experiencia a mí me habla de que por cada 4 vacas donantes vos vas a tener una vaca mala como donante en cuanto a producción, 2 vacas normales y una vaca excepcional. Esta vaca excepcional es la que suple la mala producción de la mala donante y las otras 2 son las que mantienen el promedio. Normalmente un laboratorio tendría que estar alrededor de entre 5 y 6 embriones de promedio por aspirado por vaca. O sea, si nosotros hoy aspiramos acá 10 vacas, tendríamos que estar entre 50 y 60 embriones de producción en un día. Nosotros podemos aspirar la vaca, o sea, recomendamos en nuestra empresa aspirar las vacas una vez por mes. O sea, que si aspiramos 12 meses, podríamos estar hablando de entre 60 y 72 embriones producidos por esa vaca por año. Y eso se convierte aproximadamente en un 50% de crías. ¿Y en qué condiciones tiene que estar esta vaca? Corporalmente hablando y sanitariamente. En realidad el éxito de un trabajo de producción de embriones in vitro se inicia con darle buenas condiciones a la vaca donante. Hay que acordarse que el trabajo se inicia con la obtención de óvulos a partir de esa vaca donante. Si esa vaca donante no está en condiciones de confort, no está en condiciones sanitarias y no está en ciertas condiciones fisiológicas, ella no es capaz de dar buenos embriones. Puede dar óvulos que no son viables, puede dar óvulos que no se conviertan en buenos embriones, por ende esos embriones no van a tener un buen porcentaje de preñez. O sea, nosotros siempre hablamos como empresa de que el éxito empieza en el tratamiento, en el buen tratamiento, me refiero al trato de la donante en realidad, no un tratamiento, porque no es un tratamiento con medicamentos, sino que es un buen trato de esa donante. Ese buen trato se va a convertir en el ternero nacido de una receptora y destetado el día de mañana. Claro, porque ¿qué factor, por ejemplo? Sabemos bien de que siempre la temperatura, el calor es lo que siempre de repente impacta mucho en los animales. ¿Qué otro factor puede influir en esta calidad de óvulos que da la vaca? Yo siempre hablo de 3 factores importantes y le agrego uno más que es afectado por otros 3. Luz, agua y alimentación. O sea, una vaca que uno le tiene en el lugar más lindo del campo, pero si no hay sombra, esa vaca está destinada a no producir embriones, porque ella necesita poder regular su temperatura en momentos en los cuales en el sol no es capaz de hacerlo, tienen que entrar a la sombra. Y la naturaleza es sabia, cuando el animal siente calor entra a la sombra.
necesita buena agua, no un agua sucia. Agua fresca. Cuando el agua está caliente, el animal no la toma. O sea, son pequeños principios. Y la alimentación es una alimentación lo más natural posible. Cuando le sacamos al animal del campo para darle cosas artificiales, estamos cambiando su fisiología. Entonces, yo baso la producción de embriones en que esa vaca tenga y acceda a las mejores condiciones posibles y lo más naturales posibles. Y después es un poquito, que yo te decía, un cuarto factor es la raza. Hay razas que son más rústicas, hay razas que aguantan más el calor. Hay dentro de una misma raza animales, por ejemplo en las razas sintéticas, animales que tiran más al británico o tiran más al cebú. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que ver cómo accionar, en qué meses trabajar, qué condiciones darle si queremos sacar embriones en los peores meses en cuanto al calor. O sea, es un poco todas las cosas o todas las acciones que podamos tomar para que ese animal se mantenga en situación de confort. Bueno, resumiendo un poco lo que estábamos hablando, es dejar bien en claro que el trabajo de la producción de embriones no es un trabajo puntual, no es una incidencia puntual de unos veterinarios o una empresa dentro de un campo. Es un asesoramiento que empieza, como les dije, desde el bienestar de las donantes, la sanidad de las donantes, la calidad de las pajuelas que se usan, la calidad de los medios que usamos nosotros, de los equipos, el entrenamiento de los profesionales, y después nos traducimos al campo donde están las receptoras, donde tenemos que tener en cuenta, quizá en menor medida, pero sí tener en cuenta también el bienestar de la receptora, que estén bien alimentadas, que tengan buena agua, que tengan buena sombra, buenos pastos y las condiciones fisiológicas de esa receptora. O sea, para que este trabajo se cierre con éxito, es un trabajo técnico y también de asesoramiento técnico y seguimiento de los resultados de cada campo. Repasamos cómo va a seguir el tiempo en los próximos días. Los datos son del Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves, 8 grados de temperatura mínima, 20 de máxima pronosticados, parcialmente nublado. Para el viernes, también parcialmente nublado, 11 grados la temperatura mínima, 23 la máxima prevista. Para el sábado, 13 grados la mínima, 18 grados la máxima esperada, con lluvias aisladas. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos en esto y cada uno de los medios que integran la plataforma Chacra. Gracias y hasta cualquier instante. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 485 millones de pesos.